El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Buenos días, nos encontramos aquí con ustedes para seguir hablando sobre la divina voluntad. El día de hoy no contamos con la presencia del Padre Jesús por estar enfermo y desde aquí le deseamos que se recupere pronto para que pueda seguir acompañándonos, ¿no? Como hemos ido viendo hasta ahora, prácticamente no hemos hablado todavía de la divina voluntad. Hemos hablado la finalidad de la creación, hemos llegado a conclusiones muy interesantes. Jesús es la causa de toda la creación, Él es la finalidad por la cual Dios crea. Hemos llegado también a entender, a conocer un poquito cómo fue creado Adán, ¿y qué tipo de dones, qué tipo de vida tenía Adán? Ahora ya sabemos que Adán, creado a imagen y semejanza de Jesús, de la humanidad de Jesús en la mente de Dios, Adán tenía en sí mismo la vida divina y una voluntad divina, porque esa era la finalidad. Dios quería repetir lo que había hecho en la humanidad de su Hijo, de Jesús. Por lo tanto, ahora ya estaba en la tierra, pero tenía que ser libre, porque Dios es libre, y para eso le tuvo que dar una opción, y esa opción fue el dotarlo de una vida humana y de una voluntad humana libre, para que Adán pudiera optar así por la vida divina que Dios le ofrecía. En términos generales, esa idea que Dios tenía, esa era la finalidad del hombre. Esa debería de haber sido la vida del hombre en la tierra, el estar en una convivencia continua al tú por tú con su Creador. Pero cuando ya está el hombre creado, cuando ya formó a Eva del hombre, como lo mencionamos en el programa pasado, ahora Dios les da un mandato y les dice: pueden comer de todo, les entrega el paraíso, pero les prohíbe comer de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba plantado en el centro del paraíso. Y hay una sentencia en caso de que no cumplan con este mandato, y esa sentencia es: el día que comas de ese árbol, del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Aquí entramos en un tema que es apasionante, porque entramos en el tema del mal, o sea, el mal que comete Adán al comer de aquel fruto. La primera pregunta es: ¿el mal existe? La respuesta más fácil de poder decir es sí, pero si lo pensamos un poco veremos que la respuesta es no. El mal no existe por sí mismo. Si existiera por sí mismo el mal, tendría cualquiera de dos opciones: o que fuera el mal un ente eterno que hubiera existido por sí mismo, lo cual es incompatible con la idea que tenemos de Dios. O sea, Dios es el ser único, eterno, infinito, y que no hay dos principios eternos, sino solamente Dios. La segunda opción es que el mal fuera creado. Y si es creado, entonces la pregunta sería, bueno, ¿creado por quién? ¿Por Dios? También sería ilógico pensarlo. Si entendemos que el bien es Dios y el mal es el no Dios, Dios no pudo haber creado
algo en donde no estuviera Él. Por lo tanto, el mal en sí mismo no existe. Si el bien es Dios, entonces el mal es la ausencia de Dios. Se requiere forzosamente de algo o de alguien que quite a Dios de ese lugar. O sea, que haga que Dios no esté en un lugar o en un momento o en una situación para que con la ausencia de Dios se produzca el mal. Esto es como la luz y las tinieblas. Las tinieblas existen, sí, pero debido a la ausencia de luz. Porque si la luz se pone en donde hay tinieblas, las tinieblas desaparecen. Pero las tinieblas no se pueden poner donde hay luz, porque no son una presencia real, sino son el resultado de la ausencia de la luz. ¿Por qué entramos en toda esta discusión o en estos ejemplos que estoy poniendo? Porque es importantísimo entender que dentro del hombre ya estaba el bien. Para que el hombre se pudiera salir del plan de Dios, para que el hombre pudiera cometer un mal, se necesitaba forzosamente que el bien existiera ya en el hombre. Por lo tanto, el bien estaba injertado en el hombre y su voluntad era la que podía decirle a Dios: ahorita no quiero obrar junto contigo, no quiero que estés conmigo haciendo este acto. Y entonces Dios se tendría que retirar. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad que le dio al hombre. Por lo tanto, el pecado original empieza a tener un poquito más de claridad. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esto que acabamos de decir, probablemente entendamos de qué árbol se trata. Es un árbol muy curioso, porque al mismo tiempo nos daría el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. A la hora que Adán comiera de aquel fruto, tendría conocimiento del mal, pero también tendría conocimiento del bien, si es que lo vemos como exclusivamente con el nombre del árbol. Bueno, esto es sencillo con lo que dijimos anteriormente. Para que haya un mal se requiere la presencia del bien. Dios estaba ya en el hombre, como lo dejamos marcado en el programa pasado. En el momento que Dios le insufla al hombre la vida, es Él mismo el que se pone en el centro del hombre para servir como vida al hombre. O sea, Dios existía ya en él, vivía en él, obraba a través de Adán, en una relación íntima de voluntades. La voluntad divina obrando y la voluntad humana dándole paso a la voluntad divina. O sea, nunca anulada, sino cooperando. En el momento en el que se presenta la opción de no comer de aquel árbol, entonces es curioso porque es Satanás quien empieza a poner la duda. No, la duda no parte del ser humano. O sea, el deseo de comer no parte del ser humano, sino es una tentación puesta por Satanás, figurado como una serpiente enroscada en el árbol. Y no es Adán el que se acerca, sino es Eva la que se acerca. Y entonces empieza todo ese proceso de seducción de Satanás hacia Eva, y todo comienza con una mentira. O sea, la pregunta que Satanás le lanza es una mentira. ¿Es cierto que les prohibió comer del fruto de todos los árboles del paraíso? Y entonces Eva contesta con una verdad. Dice, no, nada más nos prohibió comer de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, Satanás se lanza un poquito más allá y ahora mete la duda, mete una duda en Eva y le dice, bueno, es que tiene envidia, tiene miedo de que ustedes al conocer esto se vuelvan igual que él, conocedores del bien y del mal.
Y sigue el proceso de seducción de Satanás. Y Eva poco a poco va cediendo a esto hasta que ve que el fruto es sabroso, es deseable, y lo come. Aquí hay que hacer dos aclaraciones. La primera, habíamos hablado en el programa pasado que Adán es cabeza de misión, o sea que la prueba realmente era para Adán, no para Eva. Y en el momento que Eva come, en ese momento no pasa nada. Dios no se presenta, Dios no se enoja, no castiga, no nada, sino es simplemente Eva comiendo. La segunda cuestión es, ¿por qué Satanás se le acerca a Eva y no a Adán? Si realmente la prueba sería para Adán. La respuesta también es muy obvia. Adán poseía en sí mismo la vida divina y una voluntad divina, las cuales eran totalmente infranqueables para Satanás. Satanás no tenía acceso a entrar en Adán. Eva vivía en santidad humana, la santidad de la gracia, la santidad de las virtudes, y era más fácil de poder atacarla a ella que poder atacar a Adán. Por eso es que la ataca, y con la carencia de experiencia, con la falta de experiencia de conocimiento de Eva, y ahora Eva sí se le puede acercar a Adán, cosa que Satanás no podía. Entonces ahora Eva es la encargada de llevarle a Adán el fruto e incitarlo a comer. Total, Adán cede, come, y en ese momento se dan cuenta de que están desnudos. Y uno dice, qué curioso, ¿que antes no estarían desnudos? Por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Desnudos de la gracia, desnudos de todos los dones que Dios les había otorgado, de todos los dones preternaturales y sobrenaturales que tenía Adán. Y en ese momento se da cuenta que perdió todo aquello con lo que Dios lo había recubierto. Entonces le da vergüenza sentirse así, a Eva también, por haber perdido la gracia, y escuchan la voz de Dios. Y entonces se esconden, y ya todos conocemos lo que pasa, o sea, llega el Señor, les pregunta dónde están, les dicen que no quieren salir porque están desnudos, que les da vergüenza. Dios les pregunta, ¿y quién les dijo que están desnudos? ¿Quién les pudo decir que están carentes de mí, carentes de mis dones? Entonces es que comieron del fruto y vienen todos los castigos, que como habíamos mencionado, no son realmente castigos en sí mismos, sino son la consecuencia de haber perdido los dones tanto preternaturales como sobrenaturales. O sea, al verse ya sin esos dones, se queda nada más con lo que le correspondía a su naturaleza humana, su naturaleza física, material, perdiendo la inmortalidad, perdiendo la impasibilidad, perdiendo el dominio de sí mismo, siendo sujetos ahora al dominio de las pasiones, naciendo en ellos la concupiscencia, o sea, esa tendencia al mal. En fin, tantas cosas que vienen, perdiendo el dominio sobre la naturaleza, teniendo que trabajar y que pelearse contra la naturaleza para que le dé sus frutos, etc. ¿Qué perdió Adán? La vida divina. ¿Qué perdió Adán? Aparte de la vida divina, la voluntad divina que hacía obrar a esa vida divina y la hubiera hecho crecer en él. Por lo tanto, al quedarse sin esa voluntad divina y esa vida divina, ahora Adán ya no la puede heredar. Porque la función de Adán era salir triunfador en la prueba,
que Dios le diera la posesión completa, total, definitiva de sus dones, y ahora Adán lo hubiera podido transmitir a sus descendientes. Pero como no se dio, entonces Adán ya no puede transmitirlos, y eso es lo que conocemos como pecado original. O sea, todos nosotros hemos nacido en pecado original. Podríamos decir que es la ausencia original. Una ausencia original de vida divina y de voluntad divina. Tan es cierto esto que de ahí en adelante todos los que vivieron desde ese momento hasta la venida de Jesús, no importa lo grandes, lo buenos, lo santos que fueron, no pudieron entrar al cielo. O sea, se tuvieron que ir al seno de Abraham, que era un lugar en donde no había ni pena ni castigo, pero que era un lugar de espera que viniera el Redentor para poder restituirles de alguna manera lo que habían perdido. Otra prueba de que esto es más o menos así como lo estamos exponiendo, es que cuando viene Jesús, una vez que Él instituye su iglesia, nos deja todos los sacramentos, el primer sacramento que nos deja es el bautismo. Y el bautismo es el que perdona el pecado original. Y el bautismo es la inserción de nosotros en Jesús. O sea, nos vuelve a injertar la vida divina en nosotros. Entonces, con este panorama ya entendemos quién es Adán, qué perdió Adán con el pecado original, y algo que es importantísimo es el hecho de que de ahí en adelante nadie podrá volver a tener ¿cómo decirlo? Los dones, todas las prerrogativas que Adán tenía en sí mismo, porque fueron perdidas y no se pueden restituir en el 100%. A través de la redención, bueno, antes que esto es importante decir lo siguiente: ¿cuál sería el árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, ¿a qué árbol se refieren? Si ya de alguna manera ya entendimos que lo único que puede quitar a Dios de algún lugar es la voluntad humana, y el árbol del que comió Adán quitó a Dios de ahí, forzosamente ese árbol sería la voluntad del hombre. Y en esa voluntad del hombre es donde estaba injertado el bien, que era Dios mismo. Si este árbol es la voluntad del hombre, ahora, ¿en dónde estaría plantado este árbol? En el centro del paraíso. ¿Y dónde está la voluntad del hombre? La voluntad del hombre es una potencia de su alma, por lo tanto está en el centro del hombre. El paraíso terrenal, descrito en el Génesis, es el hombre. No era la tierra, no era un jardín externo, sino era el hombre. Lógicamente, en la tierra, o sea, el hombre estaba en un paraíso verdadero, porque era la creación recién hecha por Dios. Una creación pródiga, una naturaleza pródiga que le iba a servir al hombre. Pero el relato del Génesis, en donde Dios se paseaba y hablaba con su criatura, en donde moraba, en donde estaba la vida divina y todo eso, era el centro del hombre. Ahora, todavía más, yendo un poquito más allá, Adán y Eva son sacados del paraíso, y casi siempre pensamos que fueron sacados del paraíso por haber desobedecido. Y no es realidad. Si seguimos leyendo el Génesis, veremos que Dios dice: «He ahí al hombre convertido como uno de nosotros, conocedor del bien
y del mal. Ahora, saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Palabras muy curiosas, porque la pena por haber comido del árbol era el morirás irremediablemente. Si hubiera alargado la mano y hubiera comido del árbol de la vida, hubiera revertido el castigo y hubiera vivido para siempre. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería ese árbol de la vida? ¿A qué se está refiriendo ese árbol de la vida? Bueno, Jesús mismo se atribuye así esa figura como árbol de la vida, y también recordemos sus palabras: yo he venido para traerles vida y que la tengan en abundancia. O sea, de alguna manera ya estaba en nosotros representado la vida de Jesús, ¿sí? Y que quizás si hubiéramos permanecido como estábamos en ese paraíso, o sea, con Dios en nosotros, se hubiera revertido el castigo, y es por eso que sacan a Adán de este paraíso. Dicho sea de paso, también el que salió del paraíso es el mismo Dios, porque para Dios su paraíso era el hombre. Era en donde debía estar, donde quería morar, donde quería obrar, donde quería vivir en íntima relación de amor. Y el paraíso del hombre era la presencia de Dios en él. O sea, es un paraíso doble: paraíso del hombre y paraíso de Dios. Paraíso perdido por el hombre y paraíso perdido por Dios. La historia continúa, ya sabemos, o sea, la humanidad sigue degradándose cada vez más, hasta que un día Dios decide exterminar a la humanidad y manda el diluvio. Se salvan 4 familias, o sea, la familia de Noé, o sea, su esposa, él, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y a partir de ahí empieza de nuevo la humanidad a rehacerse de nuevo. Pasan muchos siglos a partir de aquel momento. Todo el camino de la humanidad de ahí en adelante es un camino de ascenso. Dios tiene que sacar a su criatura de aquel abismo en donde se cayó, donde quedó, y poco a poco lo va a ir metiendo nuevamente, primero en el conocimiento de Dios, y segundo, a irlo acercando cada vez más, cada vez más. Al principio, lo único que Dios deja, y se lo deja a Adán, es la promesa de un Redentor. Algún día vendrá un Redentor. Deja aquellas profecías, o sea, de la serpiente, de su estirpe, de su generación de la serpiente, que luchará contra la estirpe y toda la generación de la mujer, y que la mujer le ganará y que le pisará la cabeza. Ahora, toda la salvación del hombre se centraba en creer en aquello. No tenía otra cosa. Los conocimientos que Adán tenía de Dios se perdieron también al perderse toda la sabiduría infusa que Dios les había dado al crearlos. Queda el recuerdo, poco a poco van avanzando, hasta que Dios empieza a tomar presencia ya real en el hombre, y ahí está la historia de los patriarcas, donde ya hay una relación más estrecha con su Creador, donde el Creador les va dando poco a poco normas de vida, hasta que por fin llega Moisés, y a Moisés le es dada la tabla de la ley, los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son la forma de suplir un poco todo lo que el hombre tenía como naturaleza en un principio, porque ahora, al ya no poderlo ejecutar como naturaleza, ahora sabemos qué debemos evitar
para poder acercarnos y ser más gratos a Dios a medida que pasa el tiempo. Sigue transcurriendo el tiempo hasta que llega Jesús. Y ahora Jesús llega, hace su vida, desde su vida oculta, en fin, sus 3 años de predicación, su pasión, su muerte, su resurrección, y nos deja cosas, nos deja datos que son muy significativos para nuestra verdadera finalidad. Lo primero que debemos entender es que todo lo que Jesús nos dejó en su redención, lo que nos dejó para conocerlo nosotros, no es todo. Y eso nos lo dice Él mismo en el momento en el que está con sus discípulos, con sus apóstoles en la última cena, y Él está orando al Padre por ellos, por todos los que van a creer en ellos, y dice: todavía tengo mucho que decirles, pero en este momento no podrían con ello. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. La pregunta obligada: ¿y qué es la verdad? Y Jesús nos le responde también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo va a hacer, nos va a conducir, es a conocer a Jesús completamente. Y también nos lo dice Él, porque dice: Él, o sea, el Espíritu Santo, hablará de lo mío, no de lo suyo. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. O sea que todo aquello que Jesús no nos dejó para entenderlo o para tenerlo en aquel momento, es el conocimiento completo de Él, y que a través del tiempo se irá abriendo por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de santidad deberíamos de tener? Jesús nos los deja dicho también: sean santos como mi Padre Celestial es santo. Nos está poniendo una meta, nos está poniendo una santidad determinada para llegar a esa santidad, a la santidad del Padre Celestial. Pero entonces uno dice: bueno, es que esto es para el hombre es imposible. O sea, el Padre es Dios, nosotros no. Entonces, tener una santidad como la del Padre sería totalmente absurdo para el hombre quererla lograr. Sin embargo, o sea, son palabras de Jesús que quedaron perfectamente establecidas y tenemos que creerlas. Debe de haber alguna manera en la cual poder lograrlo. Y es Jesús mismo quien nos lo deja marcado el cómo. No nos dice exactamente así es como van a lograr ser santos, como mi Padre, pero nos dice qué clase de vida deberíamos de tener. En aquella misma noche de la última cena, en esa oración que Jesús dirige a su Padre, Él dice: yo en ellos, tú, refiriéndose al Padre, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, ahí nos está poniendo el punto principal. Ese es la meta del hombre. Nos quiere llevar a ese punto de igualdad con ellos. Pero hay una necesidad imperiosa, que es Jesús en nosotros. Si no es Jesús en nosotros, esto totalmente es imposible para el hombre. Y ese Jesús en nosotros, bueno, lo obtenemos ahora gracias al bautismo que nos reinjerta en la vida de Jesús. Volvemos a tener la vida divina ya puesta en nosotros. O sea, es el inicio de la restitución de todo lo que Adán había perdido en el paraíso terrenal.
En fin, hay otros muchos datos. O sea, Jesús en alguna otra ocasión dice, o sea, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y entonces también se queda uno diciendo, bueno, ¿será posible que lleguemos a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? Bueno, simplemente decir, si Jesús lo dijo, es que de alguna manera se puede. Podríamos intentar dar algunas obras mayores que las que Jesús hizo. Quizá la más fácil de entender sería, Jesús llevó a cabo una redención completa. No le faltó absolutamente nada. Sin embargo, San Pablo nos dice que hay que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y entonces uno dice, ¿qué le faltó a la pasión de Jesús? Le falté yo. O sea, Jesús redime mi vida, le entrega todo lo que yo debería de haber hecho y de haberle pagado al Padre, se lo entrega al Padre por mí, pero yo con mi libertad me puedo salir, me puedo incluso condenar. Entonces ahora necesito asociarme a la pasión de Jesús, completar lo que le faltó a la pasión de Jesús en mí y ahora aunar a la vida que Jesús presentó al Padre por mí, ahora asociarme yo. Eso podríamos considerarlo quizá como una obra mayor. Pero fuera de eso, es muy dudoso todo lo que podríamos hacer, ¿sí?, para poder llevar a cabo aquel mandato. Sin embargo, Jesús nos deja una oración, el Padre Nuestro, que todos lo conocemos. Y en esa oración hay una gran promesa disfrazada de petición. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver, si recordamos el Padre Nuestro, o sea, es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ahí es darle gloria a Dios, reconocer quién es Dios y ponerlo como Padre, ya no como un Dios ajeno, un Dios lejano, un Dios de los ejércitos, como era el Dios de los judíos, el Dios de la sinagoga, sino es el Padre. Y Padre nuestro, no Padre de Jesús, sino Padre nuestro. Y luego, venga tu reino. Venga tu reino. Curiosa petición. Es Jesús quien la hace, es Jesús quien está estableciendo el reino de la redención. Es Jesús quien viene a salvar al hombre, pero es el mismo Jesús quien se pone a la cabeza de toda la familia humana para decir, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y otra vez nos vuelve a dejar un cómo. O sea, la voluntad de Dios se debe hacer aquí en la tierra, pero de la misma manera que se hace en el cielo. El problema es que todos pensamos en que la voluntad de Dios es como la voluntad de un mandatario, de un rey, en donde todo mundo necesita obedecer. Lo que Dios diga, hay que obedecerlo. No podemos decir que no. Cuando la voluntad de Dios es una voluntad ordenada, hay que obedecerlo, como son los mandamientos. Pero cuando no entra un mandamiento, ¿cómo se hará esa voluntad de Dios en el cielo? Eso es lo que Jesús no nos dejó dicho. Bueno, simplemente la promesa aquella de que algún día se conocerá, algún día el Espíritu Santo dará a conocer todo lo que Él quería darnos. En los escritos de Luisa Picarreta hay una lectura en donde es muy curioso lo que Jesús nos dice. Y es una lectura que está en el
volumen 17, en la fecha junio 3 de 1925, dice: la redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. La santificación, que es la tercera obra de Dios, no es otra cosa que ayuda, gracia, luz, para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Curioso. Lo primero que sacamos en claro de esto es que en la obra de la creación, ahí está todo completo, el plan de Dios, lo que el hombre debe llegar a ser, lo que el plan, todo lo que Dios quería del hombre está puesto en la creación. Como esa creación no se puede seguir adelante por la falta del hombre, por la desobediencia del hombre, eso quita el seguimiento del plan, pero no quita que Dios ya todo lo sacó y todo lo puso a disposición para que algún día se pudiera llevar a cabo. Por eso dice que la redención no fue más que reparación y que nada agregó a la obra de la creación. Y luego la obra de la santificación, que es la tercera obra de Dios, que es la obra llevada a cabo por el Espíritu Santo, también las palabras son muy curiosas. Dice, no es otra cosa que ayuda, gracia, luz, para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Y entonces aquí preguntamos y decimos, bueno, si algo es ayuda, si algo es medio, ¿qué será superior? ¿El medio, la ayuda o la finalidad? Lógicamente la finalidad. Y la finalidad de esta obra es restituirnos al punto de origen, o sea, al Adán inocente, al Adán creado por Dios, a esa idea que Dios tenía de lo que debería de haber sido el hombre si hubiera aceptado lo que Él le proponía. Así que, un poco más adelante en esta misma lectura dice, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para otros es como inútil. Entonces también son palabras muy, no sé cómo decirlo, muy reveladoras. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que el Espíritu Santo hace a través de la obra de la santificación puede llegar a ser inútil y no me pone en el punto de mi creación. Y luego continúa Jesús y le dice, esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio, como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Así que esta es
el punto que hay que tomar en cuenta. O sea, la redención que Jesús nos deja es una redención que es completa, pero nos deja conocedores de una parte. Otra parte no nos la deja, sino que se la encarga al Espíritu Santo para que Él la vaya revelando poco a poco a la humanidad en la medida que nosotros vayamos pudiendo, vayamos teniendo capacidad de poderla entender. El Espíritu Santo ha actuado a través de la Iglesia durante todos estos siglos y ha dado frutos maravillosos de conocimiento, de santidades humanas, en que vamos llegando cada vez a entender más a Jesús, a conocer más a Jesús, a hacer un poco más viable nuestra santidad para todo aquel que la quiera. Tenemos sacramentos maravillosos todos, pero sobre todo la Eucaristía, en que estamos recibiendo continuamente la vida de Jesús, a un Jesús completo, para irnos llenando de gracia y dándonos esa intimidad con Él y poder ir acostumbrándonos a su presencia. Sin embargo, Jesús nos lo dice, lo acabamos de oír, todavía con todo esto, la santidad del hombre no está completa. Todavía no llegamos al punto del Adán inocente. Y entonces aquí tenemos que hacer una pequeña división. Si toda la santidad del hombre no es lo que Dios quería, y lo que Jesús nos deja como deseo es que lleguemos a ser tan santos como el Padre Celestial es santo, entonces simplemente cuestionarnos y decir, ¿qué santidad tendrá el Padre? Una santidad divina. ¿Y qué santidad tendrá el hombre? Una santidad humana. Si nosotros, con esta diferencia entre santidad humana, que es llevada a cabo por medio de las virtudes, por medio de nuestros actos, de nuestro comportamiento, podemos llegar a santidades muy altas, como ha habido santos que han llegado, pero no a la santidad divina. Entonces a esta santidad la vamos a catalogar como santidad humana. Y la santidad del Padre, que es a la que nos invita Jesús, como una santidad divina. Y ahora la pregunta obligada, ¿qué santidad habrá tenido Jesús? Jesús es hombre y Dios verdadero. O sea, un verdadero hombre y un verdadero Dios. Tiene vida humana y una voluntad humana creadas. Y tiene una vida divina y una voluntad divina increadas. Él es el Verbo, Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué santidad habrá tenido Jesús? ¿Humana o divina? ¿O las dos? ¿Qué santidad habrá logrado? Forzosamente tenemos que entender, y de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, que es una santidad divina. Y esto lo empezamos a ver desde la definición de lo que es Jesús. Jesús es dos naturalezas, humana y divina, perfecto hombre, perfecto Dios, en una sola persona, la persona del Verbo. Y ese Verbo se llama Jesús en la tierra. El Verbo no pudo haber vivido con una santidad humana. Si Jesús es el modelo, si Jesús es nuestra meta, es quien me va a mostrar lo que yo debo ser, como lo habíamos planteado en el programa anterior, con las palabras de San Pablo, de que Él es el primogénito de toda criatura, de que Él es en donde vivimos, en donde nos movemos, en donde somos. Entonces debemos comprender que nuestra santidad debe ser semejante a la de Jesús, que todavía no logramos la restitución completa
en nosotros de todo lo que Adán perdió. No, eso no lo hemos logrado. A través del bautismo logramos la restitución de la vida divina. Ahora tenemos a un Jesús en nosotros, injertado en nosotros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Todas aquellas frases en que nos están hablando de un Jesús injertado en mí, en mi vida. Pero todavía no podemos hablar de un Jesús obrante en la criatura. Ha habido santos que han podido decir que es Jesús en ellos. El más conocido quizás sea San Pablo, que dijo: ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí, quien mora en mí. Sin embargo, eso no podríamos congeniarlo con actos de Jesús en San Pablo, o sea, con actos divinos en San Pablo, porque San Pablo tuvo que decir: ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Ahí nos está hablando de una voluntad humana luchando contra no sé, su propia naturaleza, contra su concupiscencia. No podríamos pensar en un Jesús que estuviera diciendo aquello. Así que era la voluntad humana de San Pablo en esa lucha continua que todos hemos sufrido y que todos seguiremos teniendo por rechazar el mal y aceptar el bien. Con un Jesús dentro como San Pablo como tabernáculo, al igual que Conchita Cabrera de Armida, donde Conchita Cabrera de Armida tiene a Jesús dentro, tanto que Jesús le dice: quien te toca a ti, toca al Verbo. Monseñor María Martínez, su director espiritual, o sea, él también recibe este don de la encarnación mística, pero no es un acto divino todavía lo que ellos hacen. Así que tenemos toda esta, ¿cómo diríamos?, dualidad en cuanto a la santidad del hombre, la santidad divina y la santidad humana. La santidad divina como meta, la santidad divina como finalidad, la santidad humana como realidad actual. Las virtudes, que es los modos, los medios con los cuales vamos logrando nuestra santidad, son actos humanos que se oponen a vicios humanos, o sea, a otros actos humanos. Y en un momento dado, o sea, ayudados por la gracia, ayudados por esa gracia santificante que Dios nos da y las gracias habituales, podemos elevarnos hasta alturas insospechadas incluso, pero no a restituirnos al punto original. Y esto lo recalco tanto porque esto es exactamente el tema, el gran tema de la obra de Jesús en Luisa Picarreta. O sea, esa obra que Dios ha llevado a cabo a través de esta mujer y que es la restitución ahora completa de aquellos dones que Dios había dado a Adán. En una de las primeras ocasiones en que Luisa empieza a tener su intimidad con Jesús, un día después de que Luisa ya se había ofrecido víctima, que Luisa ya había aceptado todo lo que Jesús le había ido poniendo, incluso de sufrimiento, de pruebas que Jesús le había ido dando. Entonces, un día le dice Jesús, le dice: ¿sabes cuál es mi mira sobre ti? ¿Cuál es la mira que yo tengo sobre de ti? Y la respuesta es muy curiosa, porque dice: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra.
Y uno se pregunta y dice, ¿cuáles obras prodigiosas? O sea, cosas prodigiosas que podría obrar en ella. Bueno, pues tenemos ejemplos abundantes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y ahora en estos 2000 años que llevamos, ¿no? De santos que han hecho portentos, han hecho milagros, han resucitado muertos, se han bilocado. En el Antiguo Testamento un Moisés que hizo tantos prodigios, un Sansón, un hombre con una fuerza increíble, en fin, esas son obras, cosas prodigiosas que Dios podría obrar en una criatura para mostrar su obra. Entonces le dice, sino mi mira sobre ti es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Bueno, pues esta es la finalidad que de Jesús se traza sobre Luisa Picarreta y es la finalidad que Jesús tiene sobre cada uno de nosotros. En Luisa lo va a ir haciendo por primera vez, lo va a ir trabajando, va a ir haciéndolo, va a ir probándola para ver si ella es fiel o no. En nosotros, después de que Luisa confirmó su fidelidad, vivió toda su vida haciendo lo que Jesús le decía, nunca volviendo a hacer las obras suyas sin la unión con las obras de Jesús. Cuando Luisa muere se confirma el don y ahora todos nosotros podemos tomar de esta divina voluntad. Podemos tomar de todo esto que le dio a Luisa para poderlo repetir en nosotros. De eso se trata la obra de la divina voluntad. Nos hemos llevado hasta hoy 4 programas para poner una premisa, un punto de partida, que es conocer a Adán inocente, el Adán creado por Dios, que es en alguna manera entender cuál fue el pecado original y saber que es Jesús a partir de su redención que nos abre de nuevo las puertas para esta gran obra de Dios y permitir que el hombre se adentre cada día más en esta santidad y en este obrar divino. En alguna ocasión Jesús está predicando y la plática va se presta para que Jesús les diga, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre Celestial que mora en mí quien hace sus obras en mí. O sea, era las obras de Dios, las obras del Padre, que se hacían a través de la humanidad de Jesús. O sea, eso es lo que debemos entender. La criatura, el ser humano, debe permitir que Dios obre a través de él. Bueno, pues con esto creo que podemos tener ya este panorama de introducción y en el próximo programa creo necesario que hablemos sobre Luisa Picarreta. ¿Quién es Luisa? ¿De dónde está? ¿Cómo está? O sea, todo lo que ella corresponde al conocimiento de la persona en donde Dios decide establecer este reino primero y de la cual vamos a tomar todos. Y después ya empezaremos a hablar prácticamente de lo que es la divina voluntad a nivel de los escritos de Luisa, de cómo lograrlo, cómo se puede ir adquiriendo y
qué es lo que va pasando con la criatura cuando vive, cuando acepta vivir en este ambiente de la divina voluntad, y sobre todo, qué le pasa a Dios cuando la criatura vive en la divina voluntad. Simplemente como adelanto de esto último, ¿qué le pasa a Dios? Recordemos las palabras de Dios cuando Jesús sale del agua del río, cuando lo bautiza Juan el Bautista. Dice, he ahí a mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. O sea, todo aquello que puede brindarle a Dios gusto, placer, alegría, felicidad, todo, lo encontraba en su Hijo Jesús. Ahora, si la criatura se trata de repetir la vida de Jesús como lo oímos en esto que le propone a Luisa, hacer de ti una perfecta imagen mía, ahora estamos en la posibilidad de poder llegar al punto en donde el Padre encuentre todas sus complacencias en nosotros. Y ahora sí, el sexto día de la creación está finalizado. ¿Por qué el sexto día? Porque el sexto día es cuando crean al hombre. Nada más que el hombre se salió. Y todo lo que vino después es la restitución del hombre, porque el hombre no ha sido creado todavía. Todavía no está completo la presencia del hombre en el mundo. Y a través de este conocimiento es como vamos a poderlo lograr. Y traigo a colación las palabras de su santidad Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger. En una ocasión, en 2001, hablando sobre la nueva evangelización, él decía que el proyecto del hombre es un proyecto incompleto. Y él se preguntaba, ¿dónde podremos encontrar o quién nos podrá decir cómo llevar a cabo este proyecto de llegar a ser hombre? Y entonces él mismo se contesta, dice, la respuesta está en Jesús. Cosa curiosa, San Juan, en su primera carta, nos dice que lo que debemos llegar a ser, lo que vamos a hacer, porque empieza y dice, amadísimos, ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser todavía no lo conocemos. Claro, el proyecto incompleto del hombre, ser hijos de Dios, no es todavía el proyecto total. Y dices, pero sí conocemos, sí sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Jesús, entonces sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. Es, en otras palabras, lo que su santidad dijo en aquella homilía, que dijo, cómo llegar a conocer cómo llegar a ser hombres, a esa gran cuestión que él dijo, el hombre, el proyecto del hombre no está completo aún. Así que en la próxima ocasión hablaremos de Luisa y ya de ahí en adelante será exclusivamente sobre la divina voluntad. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.